Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8, como tenéis en vuestros boletines. Utilicemos los boletines que tenemos, ¿verdad? Para ir viendo. Dice así la palabra del Señor. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Es cierto, es verdad, que a veces en la vida, en los negocios, en el trabajo o en los trabajos, a veces es cierto que pasamos por situaciones de crisis, situaciones graves, situaciones urgentes. Es cierto que pasamos por todo ese tipo de situaciones. Y tenemos que saber, tenemos que ver, qué hacer en esos momentos donde nos encontramos, como suele decirse, entre la espada y la pared. Hay veces que nos encontramos en estas situaciones, ¿verdad? Por unas causas o por otras. Muchos intentan, cuando llegan a esta situación o en este momento, muchos intentan hacer cualquier cosa por solucionarlo. Tratan de hacerlo rápidamente, muy rápidamente. Pero la Biblia nos dice correctamente lo que tenemos que hacer en estas situaciones. ¿Amén? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que quitar lo que está encima, como la espuma, ¿verdad? Hay veces que cuando se guisa hay una espuma que hay que quitarla porque es algo que está ahí, que no vale para nada. Significa, tenemos que deshacernos de las cosas que no son importantes, de las cosas que son innecesarias, de las cosas que son menudencias. Hay veces que nosotros nos quedamos más con las insignificancias que con el verdadero contenido. Y a veces eso nos hace fracasar. Si oramos en esos momentos, vamos a poder ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces, en todo momento, tengo que quitar las cosas superficiales y quedarme con lo que realmente es importante. Si Dios tiene un plan, nos dice la Escritura, nos dice la palabra, e incluso si Dios tiene un plan con la propia hierba del campo, que dice la palabra, crece un día y al día siguiente se seca y se quema, ¿cuánto más no va a tener Dios un plan para cada uno de nosotros? Significa que entonces que no hay nada que pase en nuestra vida que no esté dentro de la voluntad de Dios, que nosotros dependemos de Dios en todo momento y en toda circunstancia, que de Dios depende la vida y la muerte, y que significa Dios tiene control de todas las cosas en mi vida. Es decir, Dios está en control de nuestra vida, de todas las circunstancias de nuestra vida, porque tiene un plan contigo y conmigo. No pierdas el tiempo con cosas insignificantes. No pierdas el tiempo con cosas que no son válidas, que no valen. Hoy en día vemos personas que dicen, es que yo conozco a fulanito o a menganito, ¿verdad? Ayer vi un poquito al pequeño Nicolás que llaman, ¿verdad? ¿Quién no conoce al pequeño Nicolás? Que sale, yo creo que en televisión todos los días, todas las veces, en todos los telediarios. Y no, es que yo soy amigo es que yo conozco a fulanito, yo conozco a la vicepresidenta de gobierno, yo conozco al ministro de tal, yo conozco. Está bien conocer gente, está bien. Pero por un hijo de Dios no es necesario. No es necesario eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. No hace falta ir a través de personas. Incluso hay veces que también nuestro cuerpo tiene problemas, sufre crisis, ¿verdad? Una enfermedad en el cuerpo es una crisis que a veces tenemos en nuestra vida. Si no, que se lo pregunten a María José con su pierna ahí, pobrecita, recién operada, ¿verdad? Pero eso al fin y al cabo dices, bueno, eso
no es tan grave. Pero hay personas que están y enferman de cáncer. Hay personas que están entre la vida y la muerte y no saben qué hacer. No saben cómo afrontar esta situación. ¿Qué hacer? Es la pregunta. Yo tengo que ver siempre. Dios tiene un deseo. Dios tiene un deseo. Pablo, en el momento de la crisis, Pablo en esos momentos de dificultad, ¿qué es lo que hacía Pablo? Pablo, dice la palabra, entraba en oración profunda. Entraba en esa oración concentradamente. Dice la palabra que llegó a orar tan profundamente, que llegó a orar tan concentradamente, que llegó incluso a pensar, no sé si estoy dentro de mi cuerpo o fuera de mi cuerpo. Eso dice la palabra. Asimismo, Pablo llegaba a esta conclusión de tan profundamente que estaba concentrado en la oración. Y dice, no sé si lo entendí dentro o fuera de mi cuerpo. Pero había tal concentración en él que no pudo discernir esa realidad de la oración profunda que tenía en esos momentos. Pablo incluso llegó a orar tan profundamente por su enfermedad, hasta el punto, dice la palabra, que llegó al tercer cielo. Es decir, llegó a un estado tan profundo de oración que estaba ahí. Si nosotros nos aferramos, si nosotros que estamos enfermos, no significa que hayamos hecho algo incorrecto. Hay veces, y hay iglesias que enseñan y dicen, si estás enfermo es que algo habrás hecho, ¿verdad? Hay congregaciones donde cuando ocurre alguna cosa de estas, una tragedia de estas, un cáncer o un problema serio y grave, lo primero que te preguntan es, ¿qué has hecho? ¿Verdad? ¿Qué has hecho? Algo habrás hecho para que Dios te castigue. No es esta la respuesta correcta. No es esa la situación. Sino que cuando estamos en estos momentos, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. No es el castigo de Dios, sino que tú seas lleno del Espíritu Santo. En esa situación donde tú te encuentres con esa enfermedad, en ese problema, Dios lo permite ¿para qué? Para que seas lleno del Espíritu Santo. Y luego, ve al médico. Primero, sé lleno del Espíritu Santo. Después ve al médico, no pasa nada. Tu fe no se deteriora por eso. No significa que seas menos creyente que otros. Hay creyentes que dicen eso, yo no voy al médico, yo espero que Dios me sane. Y hay algunos que se han muerto así. No era ese el plan de Dios. El plan de Dios es que tú seas lleno del Espíritu Santo. Debemos de tener la llenura del Espíritu Santo. Entonces lo que comamos, todo lo que hagamos, será de bendición para nuestro cuerpo. A veces nuestro cuerpo enfermamos y engordamos, ¿por qué? Porque no comemos debidamente. No recibimos la bendición del alimento, porque no hacemos lo correcto. Si somos llenos del Espíritu Santo, también lo que hagamos y lo que comamos será de bendición. Y podremos experimentar lo que Dios quiere y el poder que Dios quiere transmitirnos a través de la obra del Espíritu Santo. La gente a veces se queda pensando, cuando tienen un problema de este tipo de enfermedad, ¿viviré o moriré? ¿Voy a vivir o voy a morir? ¿Lo superaré o no superaré este cáncer? Y hay veces que solamente el pensamiento queda ahí, en esa dicotomía, vida o muerte. Pero eso debe de ser siempre lo secundario. No es lo primario. Lo primario es, yo tengo que experimentar el poder de Dios y la plenitud del Espíritu Santo. Después, si vivo, gloria a Dios. Y si muero, gloria a Dios. Porque será el plan de Dios, será el horario de Dios, será el momento de nuestra vida. No importa vivir o morir, lo importante es que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Lo importante es que tú veas y recibas el poder de Dios. A veces también vienen situaciones a nuestras vidas que son tan fuertes, hay veces que son problemas tan profundos, tan graves, tan personales, que incluso ni puedes hablarlo con los demás. Hay personas que te cuentan cosas, pero luego tan graves que ni siquiera son capaces de decírtelas. Algo de esto, bueno, ayer tuve una llamada y pude constatar esto, donde me hablaban de una situación tan complicada, tan conflictiva, tan grave, que ni siquiera podían contármela. Una persona donde me decía, he perdido en poco más de 5 meses, he perdido hasta 20 kilos de peso debido a este problema, a esta situación, de la gravedad del asunto, me decía. Lo ponía como viendo la gravedad de esta situación.
pero no puedo compartirlo. Y digo, no, está bien, no hace falta, no importa. ¿Qué es lo que yo debo de saber? Que debo de aferrarme a la palabra de Dios. No importa el problema. Hoy hemos visto en el texto que hemos leído en Tesalonicenses que había una serie de graves problemas en esta congregación. Había una serie de graves conflictos, de pasiones y de concupiscencias, de deseos interiores de la persona y del ser humano que había en esa congregación, a la cual Pablo ya había dado ejemplo. Hay momentos que son tan graves y tan difíciles que no se pueden compartir. Hay problemas tan serios que solamente a través de la palabra, a través de la administración del Evangelio, que la persona puede ser restaurada solamente. Donde no se puede ni contar. Hay veces donde los jóvenes, los remanentes, están afrontando problemas que no pueden hablar ni contar siquiera a sus propios padres. Hay veces que posiblemente a los padres sean a los que menos se le puede contar, porque hay veces donde precisamente los padres son el origen del conflicto o del problema. Y por eso mismo no pueden hablar con los padres, porque son los mismos padres el origen del conflicto. Entonces, no pueden compartirlo con nadie. Hay momentos donde se encuentran en que no tienen a nadie que compartirlo, porque bueno, se puede compartir a un amigo, pero quizás a lo mejor esté en la misma situación que él. O quizás ese amigo le puede dar un consejo extraviado, y por eso muchos jóvenes terminan cayendo en las drogas, o muchos jóvenes terminan incluso cayendo en la prostitución, o muchos jóvenes terminan haciendo barbaridades porque están sufriendo de tal manera que no saben, no tienen dónde ni a quién compartirlo. Por eso los jóvenes hoy en día están dominando la calle. Por eso los jóvenes son los amos de la noche, están diciendo. Donde a veces hay grupos de jóvenes que van, y uno de ellos el otro día manifestaba, cuando nosotros vamos por la calle, grupos de jóvenes radicales, eso de que la gente nos mire con miedo, nos gusta. Eso de que la gente nos tema y ni siquiera se atrevan a mirarnos, nos da poder. Caen en este tipo de conflictos y de criminalidad, porque no pueden compartir sus problemas con los adultos que están a su alrededor y están sufriendo y terminan en estos estados. ¿Quién no ha visto ese programa de televisión, El Gran Hermano? ¿Verdad? ¿Quién no ha visto ese programa? Donde vemos actitudes de jóvenes terribles, agrediendo a sus padres, violentos. Y todos los que yo he podido ver, por lo menos, no han sido muchos, pero los que yo he podido ver hasta el final, que me han impactado, todos tienen un origen de un problema que no han podido compartir ni hablar con nadie, que se les ha quedado dentro, y piensan que con esas actitudes después van a poder ser felices o disfrutar de la vida, y no se dan cuenta que después de esas actitudes lo único que queda es sufrimiento, que no hay nada más después de eso. Por eso, después de ver que los problemas que están sufriendo muchos remanentes, tenemos que ver esta palabra, este texto, como una respuesta de parte de Dios. Noé, que aparece en la Biblia como un hombre justo, también atravesó por problemas. ¿Quién no conoce a David? No hemos hablado tantas veces del rey David, un rey que empezó escribiendo salmos hermosos, tocando música, que cuando él tocaba el arpa, el arpa era, no recuerdo bien, el arpa, cuando él tocaba música y construía esos hermosos salmos, dice que las fuerzas de la oscuridad huían, que los demonios se retiraban. Por eso el rey Saúl le llamaba y le decía, ven, toca algo, porque mi corazón y mi espíritu está oprimido. Y que cuando David hacía esta música, los espíritus huían. Tanta gracia tenía. Pero a pesar de ser una persona de fe, David también cayó en el engaño. Y por esa situación vinieron problemas y sufrimiento a su vida. Remanentes, tenemos que ver esta realidad, porque muchos caen en este tipo de problemas, que no pueden ni estudiar, que ni tienen fuerza ni el valor para contárselo a los demás, que no los entienden. Tenemos que ver esto, y por eso debemos de empezar a orar por los remanentes. Aquellos que están pasando por esta situación, remanentes jóvenes o remanentes menos jóvenes, tenemos que aferrarnos al pacto de Cristo, aferrarnos a esa palabra, porque ¿cómo vamos a tener éxito? ¿Cómo debemos de comportar para no caer en esta situación y tener victoria? La palabra nos da
una respuesta. Primero que tengo que ver que si tenemos o entendemos que Satanás quiere atacarnos a través de estas circunstancias, si yo sé que este es el punto por el que Satanás quiere entrar en conflicto con mi vida, si yo lo sé, voy a tener mucho ya ganado, voy a poder rechazar fácilmente y poder conseguir la victoria. Si yo sé cuál es la estrategia de Satanás. Por eso vemos en Génesis 3, que a través de Génesis 3 podemos ver cómo Satanás, de una manera fácil, sencilla, atacó a la humanidad por medio de la serpiente, por medio de ese disfraz. Lo que aparentemente en otro momento hubiese sido algo de amistad con Eva, se convirtió en un engaño de Satanás. Algo que probablemente a lo mejor Eva otras veces había hablado con la serpiente o la había tratado. Porque hoy en día vemos una serpiente y ¿qué ocurre? Sobre todo las damas que son quizás las más sensibles a esto. ¿Qué ocurre si nosotros viéramos una serpiente? Saldríamos corriendo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Estoy viendo aquí a mi hermana que las tiene un cariño en especial a las serpientes. Saldría más que corriendo, ¿verdad? Mi propia Anita, cuando le mencionas o juegas con una serpiente o una araña, ¡ay!, sale corriendo porque sin verla, simplemente con decirlo. En cambio, Eva habló con esa serpiente. Significa que no existía todavía el temor. Fue engañada por este ser. Sigue engañando. Por eso vemos también en Génesis 3, Génesis 6, vemos que trae el engaño, que trae la corrupción a la humanidad. Y también vemos cómo también trata de destruir a la familia de David. Cómo trata de destruir a este hombre. De manera astuta engaña a las personas. De manera astuta engaña a los remanentes. Y muchos se dejan engañar por no ser conscientes de este problema. Por no ser conscientes de que hay una obra que el diablo quiere traer a nuestras vidas para tenernos engañados, atados, que nuestras familias no gocen de la bendición. Están engañados para no gozar y disfrutar de la obra que Dios tiene. El diablo engaña a los jóvenes, engaña a los remanentes. Hubo una joven, la hija de un rey, el rey Herodes, una chica que le gustaba mucho el baile. Yo creo que por estos relatos en muchas iglesias prohíben a los jóvenes ir al baile o bailar, ¿verdad? Porque dice que la hija de Herodes bailaba muy bien. Y una vez bailó delante del padre de Herodes, bailó tan bien, quedó tan impresionado el padre, el rey Herodes, quedó tan impresionado que le dijo: pídeme lo que quieras que te lo concederé. ¿Quién no ha visto o ha leído esa historia o ha visto la película? ¿Qué es lo que le pidió a su padre? La cabeza de Juan el Bautista. Por el baile. Y por eso yo creo que muchas iglesias prohíben el baile, ¿verdad? No ese es el problema. El problema no es el baile en sí mismo. Es lo que hay detrás y el engaño que hay detrás de estas circunstancias. Inmediatamente le trajeron la cabeza de Juan el Bautista. Eso causó destrucción a Israel. Esta es la manera en que Satanás obra, con ese tipo de engaños, que como somos remanentes tenemos que recibir la bendición de Dios, porque somos remanentes y Dios nos quiere bendecir. Por eso Satanás, que lo sabe, intenta engañarnos para que no recibamos esa bendición. El emperador Nerón, ¿quién no ha escuchado el emperador Nerón? Aquel que trajo tanto sufrimiento a los cristianos que llegó a quemar, a prender fuego incluso a la ciudad de Roma. Él fue fruto de una relación de su padre, el emperador, con una bailarina. ¿Qué tendrían las bailarinas en aquella época? Y este hombre, cuando creció, este Nerón, mató a su padre, mató a su madre, para llegar a ser el mismo emperador de Roma. Dios quiere bendecirnos, Satanás trata de engañarnos para no recibir esta bendición. Por eso cuando estemos o estamos delante de esta situación, tenemos que ponernos delante de Dios. Si en esta situación, si en estas circunstancias, en el problema que sea, la adversidad que sea, la crisis que sea, nosotros nos ponemos delante de Dios, tendrás la victoria. Ponte delante de Dios. Tenemos que estar delante también de la gente, pero más importante que estar delante de la gente y de tratar de quedar bien con la gente o de quedar bien con las personas, tenemos que estar
delante de Dios para tener victoria. Siempre permanece delante de Dios. David era un hombre de fe. ¿Quién duda de eso? Era un hombre de oración, ¿verdad? Solamente tenemos que leer los salmos. Un hombre de fe y de oración, pero él también actuó de manera incorrecta. Él tomó a la mujer de un general, Urías. La tomó de una manera incorrecta y Natán, el profeta, tuvo que venir a él y de una forma muy sutil hacerle ver el daño y el mal que había hecho. Se lo tuvo que hacer ver. Y David, cuando abrió los ojos y vio, David podía haber contestado de dos maneras. David pudo haber dicho, bueno, yo solamente tomé a la mujer de alguien que ya había muerto. Al fin y al cabo no hice nada malo. Ya era viuda. Podía haber hecho eso. Además era el rey, ¿quién le iba a decir lo contrario? Pero en cambio él dijo, yo pequé delante de Dios. Yo he actuado de una manera incorrecta. Él se arrepintió de esa actitud. Se dio cuenta de esa realidad. Y David siempre intentó estar delante de Dios en honestidad. Él entendió su problema, pero decidió permanecer delante de Dios. En toda dificultad. Si eres un remanente que estás pasando por dificultades, si somos aquel que está pasando por un momento de problema, que no puede hablar ni con sus padres o con adultos, tienes que entender que esta es la estrategia de Satanás, que eres un remanente y si estás pasando por una situación parecida a la que pasó el rey David, recuerda lo que él hizo. Permanece delante de Dios. No quedes en la condenación, está bien, a veces hacemos cosas mal, a veces hemos pecado, es así. ¿Pero qué hizo? Arrepiéntete. Ya está. Permanece delante de Dios. Jesús tuvo una ocasión también en Juan, el capítulo 8 de Juan, el versículo 3. ¿Qué es lo que pasó? Presentaron delante de Jesús a una mujer sorprendida en adulterio. Extraño que no presentaron al hombre también, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra historia cultural. Solamente a la mujer, al hombre no. El hombre, que era el que estaba casado, no le pusieron en esa situación. Es un apunte histórico para tener en consideración. Pero la presentaron a la mujer solo. Y la presentaron a Jesús. Para tentar a Jesús. La ley dice, la ley de Moisés dice, que la mujer que así haya sido tomada en acto de adulterio tiene que morir lapidada. Es decir, apedreada. Es lo que dice la ley. Y se la presentaron a Jesús. ¿Qué hacemos? Jesús vio a las personas preparadas para apedrearla. Vio a las personas tomando piedras, quizás esta no que es pequeña, esta que es más grande. Viendo quizás esa situación de hacer justicia. Una justicia humana, la ley de Moisés. Pero Jesús vio a la mujer. Y dice la palabra que Jesús escribió algo sobre el suelo, con la arena en el polvo del camino. Dice que no se sabe si con un dedo o con un palo o con lo que sea, escribió algo. Es lo único que Jesús escribió en toda su vida. Es el único caso donde nos dice que Jesús escribió, porque él no escribió ningún libro, no escribió ningún tratado. Pero ahí sí dice que escribió algo en la arena. Algo que no se sabe qué fue. Nadie lo sabe lo que escribió. Pero lo que sí sabemos es que las personas que estaban con las piedras en la mano para apedrear a esa mujer, al leer lo que Jesús había puesto en el suelo, tiraron las piedras al suelo y se marcharon. No sabemos lo que dijo, pero sí sabemos luego lo que le dijo a la mujer. Yo no te juzgo, vete y no peques más. Esa es la realidad del Evangelio. La perdonaron por su pecado, estaría muy contenta probablemente, pero en su corazón había arrepentimiento y por eso Jesús la perdonó. No pasa nada si estamos ante una gran crisis, pero nos ponemos delante de Dios, recibiremos una gran gracia también de parte de Dios. Cuanto más dice la palabra en Romanos, cuanto más pecó, más sobreabundó la gracia de Dios. No pasa nada en el sentido de que yo puedo estar delante de la presencia de Dios.
Por eso tenemos que ver siempre con los ojos del Evangelio y no con los ojos de la ley. Porque si yo miro a las personas con los ojos de la ley dice, yo tengo que apedrear a esa mujer. Pero la gracia y el Evangelio nos dice que sobreabunda la gracia de Dios. Nosotros somos más legalistas que Dios, aplicamos mucho más la ley que la gracia. Pablo vio esta gran ciudad de Tesalónica, ¿y qué es lo que vio? Que esta ciudad de Tesalónica, que estaba perdida, que había corrupción, que estaba corrompida por el pecado, él vio la cultura que estaba corrompida por el diablo, pero tuvo misericordia y dio la palabra ahí. ¿Qué es lo que tenemos que ver como remanentes? No tengo que quedarme con que vaya a una ciudad pecaminosa. Yo tengo que ver que la cultura que había en esa ciudad es la misma cultura que hoy está en todo el mundo. Que ese mismo problema en Tesalónica es el mismo problema de hoy. Por eso tenemos que no estar atrapados por la cultura del mundo, sino que tenemos que saber que este es el engaño de Satanás. Que Satanás trata de engañarnos a través de la cultura. Por eso yo debo de permanecer delante de Dios. Porque el mismo problema que había en la iglesia de Tesalónica es el mismo problema que hay hoy en nuestra cultura. Y quizás hoy multiplicado por. Pero yo tengo que permanecer delante de la presencia de Dios. Porque si yo permanezco delante de la presencia de Dios, voy a poder ver el futuro. ¿Qué es lo que tengo que ver? Que el pasado es importante. Está bien, el pasado es importante. Todos tenemos un pasado. Pero es más importante el futuro todavía. Más importante es lo que tenemos por delante. Hay muchas personas que viven en el pasado. Muchas personas que no quieren salir de su pasado. Muchas personas que no quieren cambiar. Muchas personas que... Yo he llegado a iglesias donde una vez en una congregación me dijeron, muy bien lo que dice, pastor, pero aquí se han hecho las cosas así siempre y así se harán. Así se ha hecho siempre. Está bien, cada uno puede vivir en el pasado. Hay personas incluso que me han dicho, pastor, yo soy así y ya no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque llevo toda mi vida así. Dios me ha hecho así, yo he sido así, y así me moriré. No están viendo el futuro. Quedan atados en el pasado. Hay muchos que quedan condicionados por su pecado y su error en el pasado. Y es cierto que a veces han sido importantes, son cosas importantes que hemos pasado, pero lo que vamos a hacer en el futuro es más importante todavía. El hecho de haber sido a veces malos estudiantes es algo que tenemos que recordar. A veces es cierto. Yo he sido mal estudiante, tengo que confesarlo. He sido mal estudiante en mi juventud. Y mi hijo, puedo decirlo, hasta ahí me lo permitirá, también ha sido mal estudiante en su juventud. Pero, bueno, no, quería decir que era yo solamente, no. No quería decir yo, no. Yo he sido mal estudiante en mi juventud. Y a veces no podía estudiar. No podía, era mal estudiante. Y claro, puedo hacer dos cosas. Me quedaba ahí o recibía gracia de parte de Dios. Entonces hay remanentes que eran malos estudiantes que estuvieron estudiando, que no pudieron, pero se pusieron delante de Dios. Buscaron a Dios. Y cuando Dios llama a la persona, yo no me puedo quedar diciendo, yo ahora no puedo ir al seminario porque he sido mal estudiante y como he sido mal estudiante voy a seguir siendo mal estudiante. ¿Por qué? Dios quiere cambiar esa situación. Es verdad que a veces en el pasado hemos ido o hemos fracasado. Es verdad, es cierto, no puedo cambiar el pasado, no puedo cambiar la historia. Pero es más importante lo que yo puedo hacer a partir de ahora. Porque ahora tengo la gracia de Dios. Porque yo ahora, siendo un mal estudiante, pude ir al seminario, pude terminar mi seminario con una nota excelente, o muy buena por lo menos, ya no recuerdo cuál fue. Pero pude conseguirlo y a partir de recibir la gracia de Dios, estando delante de la presencia de Dios, lo importante es lo que Dios va a hacer a partir de ese momento. No importa el pasado, no importa de dónde estuvimos, no importa lo que hicimos. Ayer ya pasó, ¿qué más da? Ayer fracasé, vale. Pero lo que tienes por delante es más importante. No te dejes atar por esa circunstancia. No te dejes atar por lo que fuiste.
Hubo un caso de un profeta, Oseas, Dios le dijo, tienes que casarte con esa mujer. Pero cuando Oseas miró a la mujer, dijo, pero Señor, esa mujer, ¿qué? ¿No te gusta? No es cuestión de que me guste o no, es que es una prostituta. No es cuestión de gustos. Es que tú mira la historia y mira el pasado. Era una prostituta. Incluso dice que se casó con ella, pero que esta mujer por la noche se fugaba. Se iba de casa y hacía cosas indebidas, hacía cosas incorrectas. Se había casado con ella, obedeció a Dios, pero era una prostituta. Y incluso casada, seguía ejerciendo cuando podía. Se escapaba, se fugaba. ¿Qué hacía Oseas? No digo lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, ya sé lo que hubiéramos hecho. ¿Qué hizo Oseas? Oseas siempre sabía recogerla, siempre iba a buscarla, siempre la perdonaba, siempre la traía de regreso al hogar. Siempre, siempre, siempre. Oseas fue un hombre, un profeta utilizado para salvar a Israel. Con ese mensaje, con esa mujer, Dios estaba dando un mensaje al pueblo. No importa lo que hayas sido, siempre te recogeré. No importa lo que seas, siempre te buscaré. No importa lo que hayas hecho, siempre te traeré a casa. Este es el mensaje que Dios dio al pueblo. Este es el mensaje que Dios nos da a nosotros, a cada uno de nosotros. No importa lo que seas. Pero, pastor, yo he sido. No importa lo que hayas sido. Es que yo he hecho. No importa lo que hayas hecho. Dios sale siempre a tu encuentro. Te trae a casa. Eso es lo importante. José sabía que iba a Egipto. Sabía que iba a Egipto no porque sus hermanos le habían vendido, sino porque iba a glorificar el nombre de Dios. Y él lo sabía. ¿Por qué? Porque Jehová siempre estaba con José. Porque José siempre estaba delante de la presencia de Dios. Entonces, aunque tuviese que ir como esclavo a Egipto, él sabía, no importa si voy como esclavo, no importa si voy preso, no importa si mis hermanos, o mis padres, o mis tíos, porque como sé que Dios está conmigo, esto que estoy pasando, sé que es para la gloria de Dios. ¿Pero cómo lo puedes saber, José? Porque Dios está conmigo siempre. Porque estoy delante de la presencia de Dios siempre. Él fue a testificar del que moraba siempre con él. Él fue a testificar de él, de ese Dios. Por eso él entendió, y es fácil entender, qué es el evangelismo, qué es la misión. Disfrutar de que Dios está con él. Disfrutar de que Dios está contigo. Eso es lo más importante. No importa lo que José hizo. No importa lo que hiciera. Dios estaba con él. No importa ni el lugar ni la circunstancia. Si oramos correctamente, podré entender esto. Si yo oro correctamente, podré verlo, podré entenderlo. ¿Por qué? Es lo mismo con nosotros. Por eso que tengo que ver cuando estudiemos, cuando estemos trabajando. Tengo que recordar a José. Cuando esté haciendo lo que esté haciendo, bien o mal, con crisis o sin crisis, con problemas o sin problemas, yo tengo que saber la historia de José. ¿Cómo se presentó delante de Faraón? ¿Y qué es lo que le dijo a Faraón? Dios te ama porque te ha dado ese sueño para salvar el mundo entero. Dios te ama, no importa lo que estés pasando, pero Dios te ha dado una visión para que salves el campo. Dios te ha dado una visión para que salves tu campo. Dios le dio la sabiduría a este hombre. De la misma manera, Dios nos dará éxito cuando entendamos el evangelismo, que significa que Dios está con nosotros. Nos dará el éxito, simplemente entender esto. Cuando el mundo sufrió hambre, Dios bendijo a José. ¿Para qué? Para que administrara los alimentos. Cuando en el mundo hay hambre, pero José entendió, no es tampoco el problema del hambre. No me bendisteis vosotros a mí, sino que Dios me envió para salvaros. No es el problema, no es la circunstancia. Es que Dios nos está llamando para salvar esta nación. Dios nos está llamando para salvar nuestro campo. Dios nos está llamando para salvar Parla, Madrid, hasta lo último de la tierra. Tenemos que entender que esta es mi bendición.
que Dios me ha llamado para salvación. No es importante la circunstancia en la que vengas, ni es importante tu pasado. Lo importante es que Dios te ha llamado con un futuro, que es un futuro de salvación, donde Dios te ha puesto. Jesús les dijo a los discípulos, reuniros en el aposento alto, pero antes pasaros por el monte del Olivar, 40 días. Dios les llamó a estos hombres, a estos discípulos. No importa que fueran imperfectos. ¿Cuántos imperfectos sabemos aquí? No importó que fuéramos imperfectos. Tampoco importó si eran mayores. ¿Cuántos mayores habéis aquí? ¿Cuántos sois mayores aquí? Digo sois, yo no. ¿Cuántos mayores sois? No importó tampoco eso. Dios quería hacer a través de ellos el movimiento del evangelismo. No importa nosotros aquí hoy, en qué situación, en qué estado estamos. Tampoco importa la edad, desde los más jovencitos hasta los más mayores. No importa la edad. Lo importante es que Dios a través de vosotros tiene un plan, hacer el movimiento de evangelismo. No importa a través de los pequeños, a través de los niños pequeños, no importa pocos o muchos, lo importante es que sepamos que somos llamados en esta época para hacer el movimiento de remanentes. No importa pocos o muchos, somos llamados a hacer este movimiento de remanentes. Aunque estemos sufriendo, que no te desanimes. Aunque estemos sufriendo, no nos desanimemos, sino que nos pongamos delante de Dios. No caigas, ponte delante de Dios. No te desanimes, no merece la pena, ponte delante de Dios. Tenemos que presentarnos delante de Él. Nos debemos aferrar al futuro con respecto al movimiento de los remanentes y recibiremos la misma respuesta que recibió José. Recibiremos la misma respuesta que recibió David. Recibiremos las mismas respuestas que Dios tiene para nosotros como tuvo para esos discípulos en el monte del Olivar y en el aposento alto de Marcos. Por eso remanentes, jóvenes y remanentes menos jóvenes, pero remanentes que somos. El Evangelio es la base, la plataforma que puede cambiar, que puede transformar tu pasado y tus heridas. El Evangelio es lo único que puede cambiar tu pasado y tu presente para que en tu futuro sea un futuro de éxito. Solo el Evangelio puede hacer esto. El método de Dios es la oración. Es el método para que sepas cuál es el futuro que Dios ha preparado para ti. La oración es el método que Dios nos ha dado para que a través de la palabra y la oración yo pueda saber cuál es el futuro que tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué voy a ver? Que el evangelismo es el conocimiento de la causa por la cual yo voy a tener éxito en el futuro. Yo tengo que ver el evangelismo con estos ojos, de verlo, porque eso va a ser el éxito o el fracaso de mi vida. Por eso que podamos coger este pacto en el día de hoy, que hoy podamos verlo de esta manera, que podamos tener éxito en el evangelio, en la oración y en el evangelismo. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que tengáis ese éxito y veáis el futuro que tenéis por delante, que Dios ha preparado para todos, para cada uno de nosotros, de forma individual como hijos, pero también como iglesia y como pueblo de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.